Bueno, vamos a hablar un poco entonces, como dice el título, de normativa de justamente aguas y efluentes aplicables a establecimientos industriales y comerciales en nuestro país, ¿no? Que es algo fundamental para prevenir la contaminación hídrica. Bien, los que vamos a presentar hoy somos Nicolás Rodríguez Bormioli y yo, que soy Sergio Anela, pero el equipo de trabajo que dio lugar a esta presentación es bastante más amplio que nosotros dos. Bueno, acá están listados todos los miembros actuales del equipo. Y bueno, también le agradezco particularmente a Marisol Reale, que junto conmigo coordina el proyecto, que también participó activamente en la preparación de esta charla. Bueno, vamos a hablar un poco del tema, de qué se trata esto de los efluentes. Quizás algunos lo conozcan más en detalle que otros, así que vamos a hacer una introducción más bien de índole general. Bueno, muchos de los procesos que lleva a cabo el ser humano, ya sea industriales, comerciales, domésticos, de todo tipo, generan como, digamos, subproductos efluentes industriales, ¿sí? Generan descargas líquidas. Una industria las genera y esas descargas pueden tener determinados compuestos o contaminantes que son los propios del proceso industrial. Un establecimiento comercial, una escuela, cualquier digamos, actividad lo genera. Mismo en nuestras casas generamos efluentes domésticos que son, bueno, los que salen a la red cloacal, ¿no? Bueno, estos efluentes líquidos de una u otra manera terminan siendo descargados al medio ambiente. Ahora, para cumplir con las condiciones que son necesarias para no dañar los recursos hídricos, generalmente necesitan un proceso de tratamiento para adecuarlos, para adecuar sus características, para removerle algún compuesto que puede ser potencialmente contaminante o modificarlos de alguna manera. Entonces, estos efluentes, una vez tratados, son descargados al medio ambiente, que puede ser a distintos lugares del medio ambiente. En algunos casos no son descargados directamente desde los establecimientos, por ejemplo, de una industria, a un río, sino que la industria los vierte, como ocurre en la mayoría de las casas de las grandes ciudades, a una red local que es operada por digamos, una empresa, ¿sí? Un prestador de servicios de agua y saneamiento, en este caso particularmente saneamiento, que recolecta, transporta y después trata esos líquidos de forma centralizada, ¿sí? Pueden ser grandes empresas que tratan efluentes de toda una ciudad para después también descargarlos al medio ambiente. Bien. Todo esto está a cargo del generador, del establecimiento que lo genera, ¿sí? De la industria. Entonces las industrias tienen que tratar sus efluentes hasta cierta condición, cierta calidad. Eso implica que tiene que cumplir ciertas condiciones en ese vuelco, ¿sí? Las condiciones van a depender de dónde estemos volcando. No es lo mismo la calidad que tiene que cumplir un efluente para ser volcado en un río que a una red local, ¿sí? O a un conducto pluvial, o a canales de riego, que en algunos lugares también existe, es frecuente, a sistemas de agua subterránea, absorción por suelo o mar abierto, ¿sí? Hay distintos tipos de cuerpos receptores y las condiciones de vuelco van a depender de dónde estemos realizando el vuelco, ¿sí? Esto como criterio generalizado. A su vez, los operadores centralizados, ¿sí? Estas grandes empresas, que pueden ser AISA, ISAM, Aguas Santafesinas, Aguas Cordobesas u otros más chiquititas, también tienen que cumplir con ciertas condiciones para los efluentes que ellos descargan al ambiente, después de haberlos colectado, transportado, que obviamente van a depender del cuerpo receptor también. Bueno, todo esto y principalmente el cumplir con estas condiciones de vuelco es esencial para lograr la preservación de los recursos hídricos. Vamos a hablar ahora un poquito de esto de los valores a cumplir, ¿sí? Por un lado están los límites de vuelco, que es las condiciones las características que tiene que cumplir el líquido que sale del establecimiento. O sea, las condiciones del líquido en la salida del caño, de la industria, el barrio o lo que fuera, el comercio, etc. Por otro lado están los niveles guía de calidad de agua. Estos niveles guía justamente lo que nos dicen es qué calidad tiene que tener el agua en el ambiente, o sea, los cursos receptores. Si la descarga del efluente se realiza, por ejemplo, en un río, los niveles guía nos dan orientación de cuáles son los valores deseables para el curso de agua, para el río. Esto va a depender, obviamente, del uso que tenga. No es lo mismo, no sé, por ejemplo, si ese río después se va a utilizar como fuente de agua para bebida, para consumo humano, si en el curso de agua habitualmente se usa, por ejemplo, para actividades recreativas, para deportes acuáticos, para que la gente se bañe o no. Bien, la relación entre lo que descarga la empresa y
la concentración en el curso de agua se va a dar justamente por el efecto de dilución del efluente en el caudal del curso de agua. Normalmente en nuestro país la mayoría de las normas controlan bajo el criterio de concentración en la descarga, o sea, miden cuál es la concentración, los miligramos por litro de líquido descargado en el caño que sale del establecimiento, ¿sí? Después hay algunas variantes, en algunos casos ya se ha llegado a implementar, hay distintos grados de implementación, de controles por carga másica que contemplan de alguna forma la concentración, cuántos miligramos por litro hay en el líquido, pero también el caudal. No es lo mismo si yo descargo 1 litro por día que 1 metro cúbico por segundo, ¿sí? Entonces, digamos, ese otro criterio de control se basa en ver cuál es la masa del contaminante que está llegando al medio ambiente. Si yo veo la concentración, que son miligramos litro, y lo multiplico por el caudal, que son litros hora, tengo, por ejemplo, no sé cuántos miligramos por hora de algún contaminante, por decir, cromo, están saliendo con ese efluente al ambiente, ¿sí? Estos son conceptos muy generales para tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de control de la contaminación, ¿sí? En establecimientos. Bueno, normalmente lo que vamos a hablar mayormente en este trabajo es sobre esto, sobre los límites de vuelco en la salida digamos, del caño del establecimiento, pero es importante tener en cuenta cómo se relaciona con su impacto en los cursos de agua, los cuerpos receptores. Vamos a hablar un poquito del contexto. Como sabrán, vivimos en un país federal, ¿sí? Que está dividido en jurisdicciones, que son divisiones geopolíticas, provincias y una ciudad autónoma. Y los recursos hídricos, ¿sí? También revisten carácter federal. La Constitución Nacional, con su modificación del 94, lo que dice al respecto es que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. O sea que cada provincia de alguna forma es dueña de legislar, de controlar, de administrar los recursos hídricos, los naturales en general y los hídricos en particular, que están en su territorio. Y también agrega la Constitución en otro artículo que corresponde a la nación dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección. O sea, decir de alguna forma, bueno, en todo el país no podemos tener una calidad por debajo de este punto, ¿sí? Y después cada provincia puede complementarlas, pero siempre siendo igual o más exigente que los criterios nacionales y nunca más permisivo. En cuanto a protección del ambiente estamos hablando. Un concepto que se introduce en la reforma constitucional del 94. Bueno, esta situación deriva en la existencia de un montón de normas locales. Cada provincia tiene sus normas respecto al cuidado de los recursos naturales y los hídricos en particular. Ahora bien, estas divisiones geopolíticas, ¿sí? Son creadas por el ser humano, pero la naturaleza no siempre las conoce. Entonces tenemos unas cuantas cuencas que atraviesan más de una provincia o más de una jurisdicción geopolítica. Estas son las cuencas interjurisdiccionales. Por ejemplo, el cauce de un río puede empezar en una provincia y terminar en otra, y atravesar el medio otras varias. Esto implica, bueno, una pequeña complejidad adicional de la cuestión, ¿no? Entendiéndose como cuenca a un sistema hídrico que drena sus aguas hacia un único punto, por ejemplo, no sé, todo un terreno que cuando llueve va drenando hacia un único punto, no sé, por ejemplo, termina la desembocadura del río, que después se irá hacia el mar. Una red de ductos cloacales, por ejemplo, la red cloacal de AISA, también puede entenderse como una cuenca, solo que una cuenca artificial, una cuenca hecha con cañerías, ¿sí? Por el ser humano, que también recolecta líquidos de todo un sistema y los transporta hasta su punto de drenaje, que sería una planta, por ejemplo, de líquidos cloacales, de tratamiento de líquidos cloacales, y después su vuelco al ambiente, una vez tratados. Bueno, para la gestión de las cuencas en nuestro país se establecen comités de cuenca, encargados de coordinar de alguna forma las acciones de las distintas provincias o jurisdicciones que comparten territorio de la cuenca, para propender a una mejor gestión, mayor articulación justamente de la gestión de las cuencas. Esto tiene que interactuar con las normas locales, las de cada provincia, que no siempre son iguales, ¿sí? Lo cual implica cierta complejidad. A su vez, está lo que decíamos antes, la Constitución Nacional, que indica que el Estado puede determinar presupuestos mínimos nacionales que las provincias después pueden complementar, lo cual le agrega un condimento más a esta pequeña complejidad que comentaba recién, ¿sí?
En la práctica hay muy pocos comités de cuenca que tienen reglamentación propia, que, por ejemplo, con límites de vertido, con tablas de límites de vertido. Un caso que es bastante específico es el de Acumar. Eh, Aún no existen a nivel nacional presupuestos mínimos, si bien se está trabajando en ello, de hecho gente de Lina está trabajando en ello, personas del CETUA y hay, digamos, un grupo grande trabajando en el tema, todavía no está reglamentado, ¿no? Hay una ley que determine presupuestos mínimos en cuanto a calidad de agua, ¿no? Y la realidad es que existe poca interacción entre los cuerpos normativos de las distintas jurisdicciones. O sea, cada uno fue dictado de alguna forma independientemente de lo que decían las otras jurisdicciones, muchas veces vecinas, colindantes. Vamos a hablar un poquito de esto de las jurisdicciones. ¿Sí? ¿Qué es esto de las jurisdicciones? Bueno, acá vemos, por ejemplo, un caso que me parece bastante ilustrativo, que es el de Provincia de Buenos Aires y particularmente el área metropolitana. Acá vemos un zoom, ¿sí?, de esta parte, justamente este cachito de acá es la ciudad de Buenos Aires. Lo que vemos acá digamos, en violeta es el radio servido de AISA, que es esto, yo les decía, es como una cuenca artificial, que atraviesa Capital y varios partidos del conurbano. Esto que está acá es la cuenca Baltasar-Riachuelo, que acá está en verde y después va cambiando un poquito de color según cómo cruza las jurisdicciones, pero sería acá azul y acá verde clarito. Esta es la ciudad de Buenos Aires y todo lo que está afuera, marcado en amarillo, es la provincia de Buenos Aires. Este tema de las jurisdicciones da lugar a la aparición de organismos de control. ¿Sí? Vean que en este caso tenemos jurisdicciones superpuestas. Y fíjense que el Radio Sólido de AISA, por ejemplo, puede ser una jurisdicción de control en cuanto a, bueno, qué normas le aplican a los efluentes que son vertidos a la red de AISA, y acá, por ejemplo, se superpone con Acumar, y acá se superpone con Provincia de Buenos Aires, y acá con Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, esto da lugar a los organismos de control. Cada jurisdicción de control, por ejemplo, la jurisdicción provincial tiene sus organismos provinciales, ¿sí?, de control. En este caso, bueno, tenemos en la provincia están la Autoridad del Agua y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, el OPDS. Acá se le suma a ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Baltasar Riachuelo. Acá se suma el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que de alguna forma es el organismo de control de la concesión de AISA, que a su vez también puede tomar muestras, que es otro tema. Y acá tenemos la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, el Ministerio de Ambiente, porque es radio absorbido de AISA. Bueno, después si vemos lo que está marcado en azul, ahí tenemos una superposición ya de los organismos de provincia, de OPDS, la ACUMAR, porque está en la cuenca de Matanza-Riachuelo, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque está en el radio de la concesión de AISA. Así que bueno, ya hay otras autoridades, como ven, o distintas superposiciones entre autoridades. Y por último, en la parte marcada de verde más clarito, que sería la parte de la cuenca Montes-Riachuelo que cae sobre la ciudad de Buenos Aires, en vez de ADA y OPDS tenemos a la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, que también condice, digamos, en jurisdicción territorial con ACUMAR y con el Ministerio de Ambiente por ser área servida de AISA. Bueno, acá presento una tablita que armamos justamente como parte del proyecto con la idea de conceptualizar un poco esto de los organismos de control, y fuimos citando, digamos, listando distintas categorías en cuanto a efluentes líquidos, por ejemplo, según jurisdicción nacional, por ejemplo, no existe una autoridad de control de efluentes líquidos a nivel nacional, sino que justamente son locales, provinciales. Bueno, en Ciudad Autónoma está la APRA y acá están las que le comenté antes. Acá está también Mendoza, donde tenemos la Dirección General de Irrigación a Cauce, cuando es vuelco a Cauce, y a ISAM, que es la prestadora, cuando es vuelco a red local. Y después lo mismo para otras cosas, por ejemplo, residuos especiales, para extracción de agua, seguros ambientales. Hay distintas categorías, digamos, y cada una tiene sus organismos de control. ¿Sí? Acá vemos lo mismo para otras provincias, Chaco, Santa Fe, Córdoba y San Juan. Después esto en un tiempito va a estar publicado en la página, si no hay que le interesa se lo podemos pasar. Bueno, cada organismo de control aplica un cuerpo normativo distinto, ¿sí?, propio. El provincial, el de la concesión en caso de ser una red, por ejemplo, operada por algún operador, etc. Y los cuerpos normativos son un conjunto de normas que establecen, entre otras cosas, límites de vuelco. Esto que hablábamos al principio, bueno, ¿cuál es la concentración máxima que puede tener un efluente industrial, por ejemplo, de, no sé, cianuro? Bueno,
hay un número que está en tablas, después vamos a ver con un poquito más de detalle, que justamente corresponden a estos cuerpos normativos, y cada provincia tiene la suya, cada jurisdicción y organismo del control tiene el suyo. Requisitos administrativos: las empresas tienen que presentar a menudo declaraciones juradas, memorias descriptivas de proceso, memorias técnicas, distintos tipos de información, ¿sí? Inscripciones como generador, como bueno, distintos tipos digamos, requisitos de gestión, ¿no? Requisitos constructivos, por ejemplo, cómo hay que hacer un sistema de tratamiento, cómo tiene que ser la descarga, cómo tiene que ser la cámara de fuerte toma de muestra, distintas cositas que van a cómo se construye la instalación en cuanto a efluentes líquidos, ¿no? También hay cuestiones de tasas y multas, cómo se calculan, se aplican, etcétera, y muchos de los cuerpos normativos tienen hasta nomenclaturas propias. Llaman a la misma cosa con otras palabras, o viceversa. Por ejemplo, algunos hablan de vertidos, otros de vuelcos, otros de fluentes, ¿sí? Cuando son sinónimos. A lo largo de los años van habiendo normas que reemplazan otras o modifican quizás un artículo, una parte de un artículo de una norma previa, y se arma justamente por eso lo que llamamos cuerpo normativo. No es solamente una ley, una norma con una tabla de valores, ¿sí? Es mucho más que eso. A su vez, también, con el correr de los años, van cambiando las estructuras organizativas de los organismos de control. Se crean o modifican los nombres, siglas, pasan a depender de un ministerio o de otro, de una secretaría, se crean o se deshacen o se modifican justamente las estructuras institucionales. Bueno, hasta ahí un contexto general de lo que tenemos a nivel país, ¿no? Con un par de ejemplitos. Les voy a comentar ahora cómo surge un poco el proyecto este que les comentaba Carlos, a lo largo del tiempo, ¿no? Yo trabajo en el sector de tecnologías de tratamiento, en el programa de tecnologías de tratamiento del CETUA, donde habitualmente hacemos tareas relacionadas al tratamiento de efluentes, ¿sí? Y brindamos asistencia técnica a industrias, municipios, organismos públicos, privados, etcétera. Participamos en muchas causas judiciales, como decía Carlos, interactuamos mucho con el LEDS. En verdad, el proyecto surge de interacción de ambos sectores, también del CETUA. Y a lo largo de los años, en muchas de las empresas con las que trabajábamos y muchos de los, digamos, organismos que nos consultaban, detectábamos frecuentemente una dificultad respecto al tema de normativa, ¿sí? Distintos tipos de manifestaciones, pero generalmente era, bueno, es difícil saber qué norma tengo que aplicar, tengo distintos controles, no sé cuál es el inspector que tiene que venir porque me viene uno, después viene otro, cuál es la norma que vale porque tengo una vieja que está modificada, bueno, y ese tipo de cuestiones. Paralelamente, en Mendoza, hace unos años, había un grupo que estaba trabajando justamente haciendo un relevamiento del uso de agua en la industria alimenticia de la provincia, y en un encuentro que tuvimos justamente por los 40 años de Lina, coincidimos con algunas personas de ahí, del entonces CELA, actual CRA, en también detectar cierta dificultad por parte de las industrias, de los organismos, respecto a la normativa. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué estará pasando? Y eso, allá por el año 2014, dio origen a lo que vamos a llamar proyecto inicial o etapa 1. ¿Sí? Entonces conformamos un equipo con distintas disciplinas, y acá vemos las disciplinas de los que pasamos a integrar el equipo, ¿sí? Este tema particularmente tiene la característica de que para los abogados es demasiado técnico, para los ingenieros es demasiado legal, entonces como que muchas veces queda en un limbo, y realmente es un tema complejo que abarca un montón de disciplinas, ¿sí? Bueno, y también en cuanto a pertenencia dentro de la institución, las personas que se sumaron fueron de distintos sectores, ¿sí? Como vemos acá. Entonces armamos un equipo que allá en el año 2014, bueno, este fue el título del proyecto inicial, institucional, que lo planteamos con los objetivos de, bueno, relevar un poco la normativa y armar una base de datos para ver qué está pasando, ¿sí? Y para tratar en el mediano plazo de poder facilitar el acceso a los usuarios, ¿sí? Al industrial, al dueño de un establecimiento, o muchas veces hasta un consultor de medio ambiente que tienen dudas respecto a este tema. Y identificar si había cosas que se puedan mejorar, si había algún problema, algo que se pueda hacer algún aporte. Y esto también teníamos la idea que en el mediano plazo nos ayude a posicionar el INAH como referente en esta temática. Bueno, en esta primera etapa nos propusimos como alcance la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza. Acá caía también jurisdicción nacional,
por un tema, bueno, de la concesión de AISA, y también relevamos normas de carácter nacional. Bueno, este fue un proyecto interno que nos planteamos por 2 años, fue sin financiamiento asociado, y principalmente lo fuimos haciendo todos muy part-time en los ratos libres que íbamos teniendo, y en la medida de las posibilidades de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Bueno, así empezamos, ¿sí? Realmente las normas son muchas, hubo que leer bastante, hay algunas cortitas y otras que pueden ser 100 hojas o más. Y decidimos, bueno, empezar con esto de la base de datos. Entonces, lo primero que se hizo es diseñar una base de datos para archivar la información. Porque, bueno, procesar la información no es fácil, ¿sí? Esto de archivar no es simplemente agarrar las normas y dejarlas guardadas como un PDF. No, fue justamente un análisis detallado de cada norma. Entonces, pensamos la mejor forma de estructurar esos datos, ¿sí? Para que después del día de mañana se puedan aplicar, por ejemplo, filtros de búsqueda, ¿sí? Separarlos por categorías. Bueno, después Nicolás en un ratito les va a comentar más en detalle cómo está la base hoy en día, pero llevó bastante trabajo el pensar la estructura de esta base de datos, ¿sí? Inicialmente armamos en Microsoft Access, que es un sistema que para trabajar online no es lo ideal. Y en algunos casos fuimos cargando para ciertos contenidos, por ejemplo, el texto que estaba en las normas, o la referencia, bueno, ver artículo anexo tal, artículo tal, tabla esto, lo otro. ¿Sí? Son fichas bastante detalladas las normas. En esta primera etapa se relevaron 254 normas. ¿Con qué nos encontramos? Bien. Lo primero, las normas sobre condiciones de vuelco no venían solas. Estaban bastante entrelazadas con otro montón de temas. Residuos peligrosos, radicación industrial, permisos de vuelco, seguros ambientales, bueno, todos los que vienen acá, ¿sí? Hasta emisiones gaseosas en algunos casos, porque a veces estaba en la misma norma que tocaba distintos puntos, ¿sí? Entonces vimos que en verdad era una maraña de cosas un poquito más complejas de lo que pensamos en un principio, lo cual nos ayudó a entender un poco esta preocupación y el malestar por parte de muchos establecimientos al respecto, o la dificultad por lo menos. Tenían que presentar un montón de papeles y leer un montón de cosas para ver qué es lo que tienen que cumplir. Decidimos entonces, como parte de esta organización de la información, armar un esquema de prioridades. Para un abogado es básico que la prioridad número 1 es la Constitución, tratados internacionales, leyes, y después viene el decreto, y la última prioridad la tiene la disposición que dictó un organismo de aplicación sobre cómo se cambia el límite de no sé, nitrógeno en un efluente líquido. Bueno, para nosotros esa última es la más prioritaria, o sea, fue la prioridad 1, porque entendemos que para el industrial, para el usuario, es lo más importante. Después la ley nacional que establece el régimen para el que tiene que cumplir digamos, un requisito concreto, es una prioridad más baja, ¿sí? Entonces, armamos este criterio de prioridades siempre desde la perspectiva del usuario. Acá ven, bueno, las primeras 3 prioridades son, por ejemplo, la primera es muy relevante con aplicación directa a establecimientos y relacionado a efluentes y uso del agua, ¿sí? Todo esto. La segunda, por ejemplo, ahí entran residuos peligrosos, categorización industrial y otros temas que son también aplicables directamente a establecimientos, pero no directamente a uso del agua. En algunos casos indirectamente, ¿sí? Por ejemplo, residuos peligrosos, en muchos casos se toca. Bueno, y la prioridad 3, normas para casos específicos, por ejemplo, las que aplican a lavaderos de autos, una actividad puntual. Bueno, ¿qué nos encontramos entonces? Vamos a ejemplificarlo con un par de casos. Vamos a considerar una empresa, una industria ubicada, por ejemplo, en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires, que está en la jurisdicción de ADA y OPDS, ¿sí? Que son los organismos provinciales de control. Y caso B, vamos a ver una empresa que está ubicada en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Quizás el puntito quedó un poquito desplazado hacia el sur, pero lo importante es que está en radio servido de AISA, en la cuenca Matanza-Riachuelo y también obviamente en el territorio provincial, con lo cual es susceptible del control de los organismos provinciales. Bueno, después vamos a agregar también para la comparativa de casos, un caso en Capital Federal, en la Cava, y un caso en la provincia de Mendoza que también incorporamos a fines de comparar un poco las distintas situaciones. Vemos que
ya de por sí hay más de un organismo de control, lo cual introduce cada uno con su cuerpo normativo. Organismos que pueden tomar muestras de vertidos. Ahí, por ejemplo, AISA puede tomar muestra. Y bueno, la Autoridad del Agua en Provincia de Buenos Aires, donde está en Provincia de Buenos Aires, solo la Autoridad del Agua es la única. Pero, por ejemplo, acá, en La Matanza, también están ACUMAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, y AISA. Y en Mendoza también uno solo, la DGI, a través de un mecanismo que es la inspección de causa. Vemos que hay varios organismos que pueden ir y tomar muestras en la misma industria, de la misma descarga. Y eso ya también da cuenta un poco de la complejidad que estaba comentando. Los límites de vertido, o sea, cuántas tablas con valores aplican en cada caso. Bueno, también hay casos de 4, ¿sí? Acá, en La Matanza. ¿Sí? La normativa de ACUMAR dice que las normas de la autoridad de Cuenca prevalecen por sobre las demás, pero no obstante siguen estando las otras y hay veces que las inspecciones de los organismos o hasta algunas causas judiciales las aplican. Entonces lo primero que encontramos fue superposición de jurisdicciones de control. ¿Sí? Esto es un tema a tratar, cuanto menos. Cantidad de normas. Bueno, ¿cuántas normas relevamos en cada caso? Fíjense, totales, los casos quizás más opuestos son la de Mendoza, que son la menor cantidad de normas, porque el cuerpo normativo es bastante compacto, 23 normas en total y 16 de prioridades 1, 2 y 3. Y esta de La Matanza, que tiene un montón de jurisdicciones superpuestas, tiene 174 normas de prioridades 1, 2 y 3. O sea, imagínense que para una empresa quizás pyme, donde es, no sé, el dueño, la familia y un par de empleados, no es fácil interpretar todo esto. Bueno, pues lo segundo que encontramos fue una gran cantidad de normas. Bueno, después cada una de estas empresas tiene, como yo les decía, que presentar documentación técnica de procesos, de memoria descriptiva, diversas cosas ante distintos organismos. Lo mismo, en la mayoría de los casos tenía que presentar información técnica ante más de un organismo. Y también vimos que había una gran cantidad de normas. Estos son número de normas por, digamos, el tema. Esto de acá son requisitos administrativos. Fíjense que cada barrita es otro organismo de control. Por ejemplo, este es OPDS, el amarillo, ADA es el celestito bueno, son organismos de control. Fíjense que requisitos administrativos tiene bastantes más normas que otras categorías, como por ejemplo límites de vuelco. Entonces había gran cantidad de requisitos administrativos. Criterios técnicos dispares. Vamos a ver ahora sí, a meternos un poquito con las tablas estas que les comentaba antes. Estos son límites de vuelco, ¿sí? Las tablas no están así ordenadas, sino que cada norma tiene la suya. En algunos casos son fotos escaneadas de hace varios años, hay que estar leyendo finito a ver qué se lee. Hoy, por suerte, fueron mejorando, pero bueno, no todas están fácil de leer y acceder. Si hacemos un zoom, y acá podemos ver, por ejemplo, acá tenemos los parámetros, fíjense, pH, temperatura, DBO, oxígeno consumido, detergente, un montón de parámetros, y cada una de las normas. ¿Sí? Y los parámetros son unos cuantos. No todas las normas tienen reglamentados todos los parámetros. Acá tenemos Provincia de Buenos Aires y Mendoza. Vamos a hacer un zoom, en un caso, ¿sí? Que es la industria de la matanza, que tiene muchas normas. Se aplica normas de las tablas de límites de vuelco de helada, las del Ministerio de Ambiente, por el radio usuario de AISA, las de AISA, que son otras, y las de Comar, que todavía están vigentes por un tiempito más las del 2007. Bueno, y no consideramos normas, digamos, de OPDS y municipales porque no tienen límites de vuelco en su mayoría. Eso no lo comenté, pero no llegamos a desglosar al nivel de ordenanzas municipales en estos reglamentos. Se imaginan que es una complejidad mucho más grande. Vamos a mirar por un minuto el vuelco a colectora cloacal. O sea, esta empresa que si volcara a la red cloacal, en este caso de AISA. No miramos fíjense, en cada tabla aparece una tabla de valores según a dónde huelga. En este caso, por ejemplo, colectora cloacal, ducto pluvial o curso de agua. Bueno, cada norma tiene sus categorías. Entonces, a colectora cloacal, para pH, por ejemplo, tenemos dos normas que indican que vaya de 5,5 a 10 y otras dos normas que indican que vaya de 7 a 10. ¿Sí? Ahí ya hay una diferencia. Son todas normas que aplican el mismo establecimiento. Sobre sólidos sedimentables, acá en un caso aparece ausente. Bueno, esto para los que trabajan en química analítica, el decir que no haya
un contaminante que no exista, es muy difícil de aseverar, porque en verdad lo que uno puede decir es que está por debajo de lo que uno puede detectar en el laboratorio, pero no que no hay nada. Y hay varios casos donde aparecen estas cosas en las normas. Bueno, acá vemos, por ejemplo, materia orgánica oxidable químicamente, digamos, se mide de dos formas distintas. Una es la de cubo y otra es el oxígeno consumido de permanganato. Son dos técnicas analíticas distintas, pero cada una implica un procedimiento distinto en el laboratorio. Entonces hay dos normas que piden un valor de cubo y otras dos normas que piden un valor de esta otra forma de medir lo mismo, que es oxígeno consumido de permanganato. Entonces, si una empresa tiene que cumplir con todo esto, tiene que mandar a analizar una muestra por dos métodos distintos, con lo cual, bueno, tiene doble costo analítico en el laboratorio, por ejemplo. Y a su vez, la de oxígeno consumido no coincide en todos los casos, hay una ligera diferencia. Bien, hidrocarburos, también hay algunas diferencias entre las normas. Con detergentes, por ejemplo, pasa lo mismo, hay dos formas distintas de medir detergentes y cada norma lo expresa de otra manera, ¿sí? Y esto que les muestro acá en un caso, digamos, en un pedacito de la tabla, se extiende a lo largo de toda la tabla y si le sumamos otras jurisdicciones del país también. Entonces lo que encontramos es que hay criterios técnicos muy dispares, que cambian según el cuerpo normativo. En algunos casos se piden distintos parámetros o una misma cosa medida de dos formas distintas, por lo cual, bueno, son dos técnicas, dos procedimientos de laboratorio. En algunos casos se exigen cosas como ausente. Generalmente las normas controlan concentración. Hay algunas excepciones donde se está comenzando, algunas que hace años tienen algunos controles relacionados a limitaciones de caudal, o ya hoy en día existen algunas normas que limitan carga másica, poquitas, y todavía no están implementadas hasta donde sé, pero bueno, de a poquito algunas van incorporando el criterio de carga másica. Directamente, y otras indirectamente ya lo tienen incorporado hace años. Bueno, y lo que también se observa es que hay bastante, por lo menos en las jurisdicciones que relevamos, escasa relación entre los límites de vertido, lo que sale del caño de la empresa, y los niveles de guía de calidad. Una norma, bueno, que merece una discusión aparte, no nos vamos a meter, es la última de ACUMAR, que habla mucho de carga másica, de estas relaciones y demás, de la resolución 46. Bueno, después hay algunas normas, había normas con cuestiones muy difíciles de aplicar. Por ejemplo, una proponía cobrar un canon a la industria proporcional a la huella hídrica. No sé si saben de qué se trata, pero es un parámetro muy difícil de calcular y bastante teórico. Y en muchos casos usaban terminologías diferentes, llamaban a lo mismo de dos formas distintas. Bueno, acá vemos sintetizado algunos de los principales puntos detectados en Buenos Aires, ¿sí? Que el principal era superposición de jurisdicciones de control. Que de ahí derivan la mayoría de los que siguen a continuación. Y en Mendoza la normativa era relativamente clara, había menor superposición, pero había documentos difíciles de conseguir en la web y hubo que pedir a los organismos escanear. Entonces justamente parte de lo que hicimos es escanear estos documentos que estaban impresos o alguien nos lo escaneaba y nos lo pasaba, y la idea es también dejarlos abiertos al público. Bueno, al 2016, entonces, llegamos al fin de 2016 con la estructura de la base de datos armada, 254 normas relevadas y una mejor comprensión de la problemática, pongámosle. Mejor panorama de la dimensión del problema, ¿sí? Vimos que era bastante complejo. Bien. Bueno, después algunas cuestiones puntuales, el informe final, una presentación del Congreso, y las distintas personas con las que fuimos intercambiando nos dieron feedback positivo, con lo cual tuvimos una buena base para seguir adelante. Entonces, el año 2017, de la mano del Plan Nacional del Agua, planteamos la segunda etapa del proyecto. Acá ya pudimos, contratar a algunas personas, entre ellos Nico, que va a hacer la presentación de la base de datos, que está trabajando full en este tema y con la base justamente. Una programación, después van a ver, para hacer el sistema web que estamos armando, y otras cosas más. Entonces, lo que hicimos en esta segunda etapa, ¿sí?, fue extender el área relevada. Primero, ¿sí? Pasamos de Buenos Aires y Mendoza a abarcar también San Juan, Córdoba, Santa Fe y Chaco. El objetivo de largo plazo sería cubrir todo el país. Pero empezamos principalmente por aquellas jurisdicciones donde hay sugerencias, centros de línea, principalmente por la interacción, porque en algunos casos, de hecho tenemos que agradecer que, digamos, los aportes de centros de las provincias que nos ayudan a contactar a los organismos de control, en algunos casos a usuarios, ver problemáticas y demás, fueron contactos
puntuales, informales, no quiero los casos por el momento, pero la idea es que esto pueda servir de soporte a los proyectos locales, también fomentar justamente a través de estos centros contacto con organismos de aplicación y control, interacción con organismos e industrias, y la recepción de correcciones y sugerencias de mejora de lo que estamos haciendo, porque bueno, siempre a la distancia las cosas no se ven de la misma manera. Entonces, bueno, parte de esta presentación, donde hay mucha gente de distintos centros de líneas, también hacerlos conocer este proyecto para poder fortalecer estas interacciones, ¿no? Bueno, se hizo entonces el diseño de migración web compatible con diversas plataformas. O sea, esto que era originalmente un Access bastante tosco y rudimentario, pasó a ser esto, que si bien quizás le faltan algunos detalles, ya nos permite acceder del celular y sobre todo estar colgado en la web disponible para todo usuario, ¿sí? Tiene, digamos, distintos niveles de seguridad y demás, pero hoy en día nosotros la información la manejamos a través de este sistema web, que ahora les va a comentar Nicolás más en detalle. Hoy ya tenemos 607 normas relevadas, y acá está el avance, vamos, por provincia y número de normas. Y en cada norma tenemos la ficha completa de norma, criterios para facilitar la búsqueda. Justamente el corazón de la base es la idea de criterios de filtrado, para que la gente pueda buscar normas que necesita, información dentro de esas 607 normas, que es un montón. Y criterios de priorización, justamente con esto que les comentaba antes, con la perspectiva del usuario. La base, el sistema web, cuenta con mapas donde están cada una de esas jurisdicciones que yo les fui mostrando antes, ¿sí? Entonces, si uno pincha en cualquier lugar del mapa, ¿sí?, puede ver qué normas aplican en el lugar donde estoy parado, por ejemplo. Eso ahora Nicolás se los va a comentar. Bueno. Y también tiene, desde hace poquito, el manual de usuario disponible también como parte del sistema. Todo esto es una herramienta pública de libre acceso. Fue publicada en el sitio de línea el 7 de enero, ahora hace poco, y ya está hecho también en herramienta informática ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, titularidad de los autores, que es como si fuera el equivalente a una patente para herramientas web, que esto también nos parece interesante compartirlo con otra gente de línea que está desarrollando estas herramientas. Bueno, ahora pasamos brevemente a ver, interrumpo mi presentación y les paso con Nicolás, que les va a comentar un poquito sobre el uso de la base de datos. Entonces, denme un segundo. Le paso a Nicolás la batuta. Ahí está. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que voy a mostrar de la manera más sencilla y fácil posible es la base. A ver, bueno, para compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no, Ser? ¿Vos tenés el audio todavía? Ahí va, ahí sí. Bien. No sé si se escucha, pero... Perfecto. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es el acceso, bueno, a la base, primero empezando por lo que es la página principal de Lina. Se encuentra acá el proyecto, donde uno, bueno, al cliquear ingresa a lo que es el micrositio, donde tenemos, bueno, la descripción del proyecto, lo que es el acceso a la base, también los informes o las publicaciones que vamos realizando, las novedades y charlas y demás. También se encuentra el manual de usuario, que tarda un poquito en cargar. Bueno, y también está el mail y demás. Está cargando un poquito. Bueno, ahora les muestro el micrositio cuando cargue. Mientras, ustedes una vez que están en el micrositio, acceden mediante un cartel celeste bastante grande. Ahí lo tenemos. Gracias. Bueno, tenemos la descripción del proyecto, como les comenté y demás. Los informes y publicaciones, actividades, etcétera. Abajo tienen el mail de normativa @ina para contactarnos. Y cliqueando acá lo que hacemos es acceder a lo que es la base de datos. Así que en la primera pantalla que les aparecería sería esta. Si, bueno, capaz algunos de ustedes ya tienen usuario, los que no tienen usuario, en registrarse, van a pasar a esta pantalla donde tienen que completar su usuario, contraseña, el uso que le van a dar a la base, si son de algún organismo, empresa, etcétera. Y acá están las condiciones de uso.
que bueno, ese sería el famoso he leído y acepto de toda página, bueno, donde están las condiciones previas a registrarse, sí. Que bueno, ahora vamos a acceder a algo importante, es que una vez que se registran, van a estar como invitados y van a poder visualizar solamente 2 normas. Nosotros debemos darle el alta de usuario una vez que ustedes se registran y van a recibir una notificación por mail. Una vez que ya tienen el alta de usuario, ahí ya pueden visualizar todas las normas y los mapas y demás. La primera pantalla que les aparece, ustedes pueden acceder a lo que es las normas, se encuentra acá a la izquierda, o a los mapas. En este caso, bueno, vamos a empezar ingresando a lo que es las normas, donde van a aparecer por columnas la información más general de cada norma en una visualización de 10 normas por pantalla. Y ustedes acá debajo pueden pasar de página o elegir la página que deseen. Acá está el total de los registros y bueno, la visualización que es de a 10 páginas. Lo que es acá arriba a la derecha, donde dice búsqueda rápida, es un buscador bien sencillo, donde ustedes pueden tipear tanto palabras o números, lo que quieran, y eso se filtra con toda la base de datos y van a aparecer las normas que coincidan con lo que ustedes están escribiendo. Acá debajo de área de aplicación acceden a lo que es el polígono correspondiente a la aplicación de cada norma. Y ya el ejemplo nacional, Cuenca, Matanza, Rachuelo, la provincia de Buenos Aires. Cliqueando acá en lo celeste acceden a lo que es la ficha de cada norma. Y acá, donde dice filtro, van a los filtros avanzados o simples. ¿Sí? La primera pantalla que les aparece es el filtro simple, que bueno, no es tan simple como lo ven porque la base cuenta con mucha información. Pero ustedes pueden filtrar acá o pasar a búsqueda avanzada. Y en este caso vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, fijando límites, las normas que fijen límites de vuelco. Y vamos a poner, por ejemplo, el área de aplicación que sea la provincia de Córdoba. Debajo de todo ustedes pueden o aplicar el filtro o guardarlo y aplicarlo también. Esto lo que les permite es obtener un link en el cual lo pueden compartir o enviar por mail o como quieran, con el filtro ya aplicado, ¿sí? De la base de datos. Así que bueno, en este caso vamos a aplicarlo. Lo que hicimos fue fijar límites de vuelco y correspondientes al área de aplicación de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Entonces en este caso observamos 4 registros que coinciden con el filtro que aplicamos. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir el decreto 847 del año 2016, que es el que reglamenta actualmente y establece los estándares de vertido para la provincia de Córdoba. Una vez que ingresamos a la ficha de esta norma, observamos varias solapas, así que se distinguen por los colorcitos acá arriba. En este caso, la primera solapa lo que muestra es la información, un poco lo que se veía en la tabla principal, digamos que es la información más general de la norma. En la siguiente es un poco más la información de relevancia, que como es el resumen, el organismo de aplicación actual, que, bueno, o sea, el organismo puede ir modificándose, en este caso siempre es el actual, porque a veces los organismos cambian de nombre o bueno, se van modificando. Si tiene destino de vertido, en este caso hay varios destinos de vertido porque ingresamos a una norma, digamos que establece muchos destinos. Si tiene características de algún establecimiento y debajo la prioridad, así que en este caso de prioridad 1. Después en la tercera solapa, la rosa, lo que vemos son los vínculos de la norma con diversos links. ¿Sí? El primero es el link, digamos, del organismo oficial, que en este caso, no se preocupen, ya lo tengo cargado. O sea, linkearía acá, pero ya está cargado por un tema de no demorar. A donde nos envía es a la norma subida por el organismo oficial. ¿Sí? En este caso es cargado por la legislación provincial de Córdoba. Después, el segundo link, como a veces los organismos oficiales
o modifican la ubicación de sus normas, o hay normas que se caen, o hay normas que directamente no están subidas en los links, lo que hicimos fue archivar todas las normas en un drive en PDF. Y bueno, este sería el segundo link. Ustedes acceden a la norma archivada en un drive propio, ¿sí? En el cual es un archivo que no se cae, que está fijo, digamos, que es para complementar si el organismo oficial ya no se encuentra esa norma, digamos, ¿sí? Que acá, en este caso es la misma norma, pero ya en el PDF. Y el tercer link es el que accede uno a lo que es el área de aplicación de la norma, que en este caso es la provincia de Córdoba, ¿sí? Pues, acá. Bueno, lo que es el cuarto link, perdón, no. La cuarta solapa es la vinculación que tiene esta norma con otras. Y esto, o sea, puede ser que la norma tenga leyes o decretos que lo reglamentan, y esta norma modifica a normas anteriores, como en este caso deroga el decreto 415 del 99, o si hay normas posteriores que lo modifican a esta norma. Todos esos tipos de vínculos se encuentran en esta solapa. Y a lo último, que es muy importante, es este dato que es la última actualización en la cual fue realizada. Que bueno, esta fecha es importante porque lo que establece es si la norma, es que si la norma tuvo modificaciones posteriores a esta fecha, esos cambios no se encuentran contemplados en la base, ¿sí? Esto es por si salen, porque todo el tiempo las normas, hay normas nuevas y van mutando, digamos. En lo que es la quinta solapa, lo que hacemos es un sistema de tildes, clasificando por temas a cada norma. Esto sirve de gran ayuda para aplicar filtros y demás, y para acceder más fácil a las normas que uno necesita como usuario. Y en la última solapa lo que vemos es el contenido específico. Y acá ya hay más detalle de la norma, más carga técnica por parte del personal que fue cargando la norma y demás. Esto también está separado en distintas capas temáticas, áreas temáticas, para también facilitar el filtrado, ¿sí? Y en todas las solapas, como ustedes vieron que fuimos pasando, siempre tenemos estas opciones de vista completa. Vista completa acá y vista completa acá. Si uno lo cliquea, a donde accedes a una ficha en PDF también, que pueden imprimir o descargar o lo que deseen, con todo el resumen de la norma. ¿Sí? Todas las pestañas, digamos, que fuimos pasando recién, se encuentran acá. Así que, bueno, esos son todos los vínculos y toda la información que tenemos en las normas. Ahora lo que les voy a mostrar también es que se acuerdan en un principio que podíamos acceder a las normas mediante las normas mismas o mediante mapas. ¿Sí? En el principio acá. Nosotros si cliqueamos en lo que es el mapas, vamos a esta parte, ahí se los muestro, en donde vamos a observar todos los polígonos de todas las jurisdicciones por separado, y también arriba se encuentra el mapa completo en donde todos esos polígonos están, digamos, se encuentran entrelazados, ¿sí? En su conjunto. Y si cliqueamos en el mapa completo, es este, con el cual vamos ahora a interactuar. Ustedes pueden seleccionar manualmente el polígono que quieran, y eso les va a filtrar y van a poder linkear automáticamente a las fichas que aplican en ese polígono. O bien pueden, si pueden activar su GPS, el mapa los lleva a la ubicación en la cual se encuentra. En este caso voy a activar el GPS para mostrarles un ejemplo. Yo vivo en el municipio de Morón, acá se ve la ubicación. Entonces yo lo que puedo hacer fácilmente es cliqueo ahí, que es el polígono en el cual me encuentro.
y acá, como ustedes ven, les aparece el nombre de ese polígono, ¿sí? Cliqueando en el polígono yo a donde accedo es a las normas, en este caso de lo que es del ADA, del OPDS, del radio servido por AISA y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Vamos a esperar un poquito que cargue. En este caso ahora cuando veamos el filtro, ven, acá estamos como en la vista general, pero con el filtro de ese polígono aplicado, ¿sí? Entonces yo ya sé que si una industria se ubica en este punto, ¿sí? Va a tener que cumplir o aplican en ese polígono 218 normas, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido todo. Espero haber sido lo más sencillo posible, ya que es, bueno, la base cuenta con mucha información, muchos datos. Bueno, más la usen y más se familiaricen, les va a parecer más fácil y más útil. Y bueno, por supuesto que cualquier consulta, sugerencia, lo que quieran nos viene más que bien. Y también pueden contactarnos para dudas o información que precisen, ¿sí? Al mail de normativa@ina. Así que bueno, ahora yo le voy a pasar de nuevo la batuta a Sergio para que él continúe con la presentación. Ah, ahí creo que estás como presentador de nuevo, ¿no? Bueno, ¿me escuchan? Nico, ¿me escuchás? Creo que vos sos el único. Sí, Bien. sí. Comparto pantalla entonces de nuevo. Sí, escuchamos. Perfecto, gracias. Sí. Bueno. Y ahí están viendo de nuevo la presentación. Sí, bien, buenísimo. Bueno, Sí, perfecto, gracias. Entonces ahí ya Nico les comentó más o menos cómo funciona la base. La idea justamente de la georreferenciación, como se puede usar en el celular, no directamente si está en el lugar, en la industria, por ejemplo, pone mi posición y ya con eso filtra las normas que aplican en ese lugar. Un poco la idea. Bueno, adicionalmente a la base de datos, también hay algunos complementos en los que se trabajó, o se está trabajando algunos. Uno es el micrositio web, que un poco lo comentó Nico. Está la página de Lina, ahí es donde está el acceso a la base de datos y algunas otras cositas más. Eh, Otra es la tabla de parámetros, eso está en proceso. Esas grandes tablas con muchos datos que yo les mostré antes, que se iban desplegando y barriendo, son más grandes todavía que eso. Eso es un recorte. Se está trabajando justamente en una herramienta para migrar eso a un sistema web donde la gente también pueda entrar y consultar, filtrar, comparar, etcétera, parámetros de vertido. Esta pinta tiene más o menos lo que vimos antes. Bueno, y también justamente esto nos va a permitir hacer análisis comparativo de parámetros de distintas jurisdicciones, distintas normas. Por ejemplo, acá vemos los límites permitidos de pH red local por distintas normativas. Estos son los rangos permitidos, de 5,5 a 10 en algunos casos, y bueno, va variando. A cuerpo superficial, tenemos también acá distintas normativas. Todo esto es área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Chaco. Bueno, y así con distintos parámetros. Varios de estos ya presentamos lo más grueso antes. Acá vemos, por ejemplo, otros parámetros, ¿sí?, que no son comunes, y acá esta herramienta justamente nos permite detectarlo. Simplemente qué norma lo regula y qué norma no. Entonces, por ejemplo, vemos que hay solo dos normas que regulan color o conductividad, por ejemplo. Hay algunas que regulan, por ejemplo, compuestos radiactivos, son poquitas. Bueno, este tipo de análisis comparativo, justamente la idea es que se puede hacer a través de esta herramienta que está en un proceso de desarrollo y migración a la web. Hemos trabajado también en un glosario, que ahí trabajó principalmente Manuel Los Ángeles Davico, del CRA, justamente con la idea de listar y ordenar un poco los términos. Entonces yo les decía de cuando hay distintas normas que usan distintas palabras para llamar lo mismo, o se refieren con una misma palabra a dos cosas distintas. Más común lo primero. Bueno, acá está el número de normas que tienen definiciones, por ejemplo, sobre distintas categorías de temas. Bueno, se trabajó también en esquemas simplificados de cálculo de tasas, entonces estuvieron trabajando también, bueno, Jimena, que es otra
contratadas para el proyecto, con gente de Mendoza, Eduardo y Alicia, y esquemas simplificados de cálculo de tasas para calcular cómo se calcula cuánto tiene que pagar una industria o un establecimiento por el uso del agua. Esto también está en proceso. Y los simplificados está así porque muchas veces no son tan simples. Y el análisis, justamente toda esta información que hemos cargado, lo que nos permite es hacer análisis de los cuerpos normativos según cuántas normas hay de cada tema en cada lugar, esto que fuimos un poco mostrando a lo largo de la charla, ¿no? Cuántas normas hay sobre, no sé, requisitos constructivos en cada localidad, cada jurisdicción. O sea, toda esta información clasificada nos da una herramienta bastante interesante para trabajar. Y por último, y no menor, hemos puesto a funcionar una ventanilla de consultas que uno podría decir no es otra cosa que un mail, pero en verdad es mucho más que el mail que le comentaba a Nicolás antes, el de normativa@INA, porque justamente detrás del mail está todo este trabajo que respalda y el grupo de trabajo que estamos trabajando detrás para contestar las consultas que van llegando sobre normativa, que vienen increciendo a lo largo del tiempo. Respecto al sitio y a la base de datos, acá les muestro un poquito cómo evolucionó esto en el poquito tiempo de publicación que tiene, del cual casi la mitad fue pandemia o más. Esto se publicó el 7 de enero del 2020 en la página web. Acá tenemos el número de visitantes al micrositio, no a la base de datos, a la página web, digamos, motiva por mes. Visitantes distintos, la barrita azul, y las rojas es cuando una persona entró más de una vez, cuenta la roja y no la azul. Que vemos que más o menos todos los meses se mantuvo por encima de 150, bueno, abril un pequeño pico, después bajó, y junio todavía contamos un poquito más de la mitad del mes. Acá vemos el número de visitas diarias, también es un poco las herramientas que usamos para seguimiento. Acá sí, respecto a la base de datos, vemos cómo fue creciendo el número de usuarios que se registraron, llenaron nombre, mail, contraseña, y mandaron el mail y después entraron. Bueno, vemos que si bien no es un número abrumador, fue creciendo más o menos constantemente en el tiempo. Y todo esto contando que aún no hicimos muchas actividades de difusión, hicimos unas poquitas charlas. Bueno, esta es una más interna, pero también la idea es que la gente la vaya conociendo de a poco, y la distribución según el tipo de uso que le dan los usuarios, que es una de las preguntas que se hace cuando se loguean, hasta ahora es esta, ¿sí? Hay bastantes consultas de gobiernos y empresas, muchas empresas prestadoras de agua y saneamiento provinciales o gobiernos municipales de distintos lugares. Académico también hay bastante, y de empresas no son muchas, pero hay que considerar que todavía no se hizo mucha difusión sobre todo en el sector privado, que sí está previsto para los próximos meses. Bueno, en el marco de este proyecto también, digamos, hubieron varias aplicaciones que a lo largo de estos años surgieron como actividades laterales, pero muy relacionadas con esto. Una fue algunas asistencias técnicas que se hizo a la Secretaría de Política Hídrica, por ejemplo, trabajo sobre análisis de modificación del marco regulatorio de AISA, otra sobre el análisis de implicancias y alternativas a un decreto que regula justamente el control de contaminación en áreas servidas por AISA. Sirvió toda esta información como respuesta un poco a lo que comentaba Carlos al principio. Muchas veces llegan distintos tipos de inquietudes, requerimientos judiciales, por ejemplo, pueden participar como peritos, se nos pide opinión y demás. Y toda esta información sirve para dar respuesta, justamente para tener mucho más armado el esquema de respuesta y poder dar mejores respuestas a distintos requerimientos. Se ha participado en distintos procesos de modificación normativa, desde acá a Buenos Aires en una norma de Acumar, la gente de Mendoza en la resolución de la 718 de Mendoza. Y hasta el día de hace 3 días, me parece, hemos respondido 21 consultas en total, así que fueron llegando de una u otra manera a través de la ventanilla virtual. Bueno, después también algunas cuestiones más académicas, algunos trabajos en congresos, una pasantía, una pequeña grado en proceso, la de Nicolás, publicaciones en congreso y algunos acercamientos a asociaciones, cámaras industriales. Haciendo un pequeño
resumen de lo que vimos, o lo más grueso, que bueno, vimos que en algunos lugares hay mucha superposición de cuerpos normativos, autoridades de control, sobre todo en Buenos Aires. Muchas normas, sobre todo muchas referidas a requisitos administrativos, constructivos, tasas, etc. Diferencias en criterios de control en distintos lugares de distintas jurisdicciones. Muchas veces hay dificultades para encontrar las normas vigentes, no todas están disponibles en Internet, fácilmente. Hoy sería fácil, pero no todos los organismos la tienen. Hay muchas normas que han sido modificadas varias veces, se cambió un artículo, se modificó un punto, una coma, y eso hace que haya mucho número de normas y que para el usuario sea más difícil encontrar quizás lo que está buscando, lo que tiene que cumplir. Y todavía no hay requisitos mínimos a nivel nacional en cuanto a vertidos. Algunas consideraciones finales, un poco la idea, lo que queremos transmitirles es que, bueno, se espera que esto pueda ser una herramienta de utilidad para, primero, facilitar el acceso a los usuarios a los reglamentos normativos. O sea, esto es una herramienta principalmente pensada para la comunidad, para el usuario, para el responsable de un establecimiento, o el consultor que tiene que dar una asistencia técnica, muchas veces tampoco tiene tan claro este tema. Pero es público, justamente creemos que el primer paso para cumplir la normativa es poder conocerla y acceder fácilmente. Se espera que también esto ayude a favorecer el cumplimiento de las normas, a promover la articulación entre cuerpos normativos, tendiendo a criterios técnicos unificados, porque muchas veces pasa que cada organismo tiene su cuerpo normativo y a veces no le presta mucha atención en lo que pasa en la jurisdicción de al lado o en otras jurisdicciones, o no las conoce, o bueno, hay poca mirada hacia otros cuerpos normativos. Bueno, esto también llevaría a optimizar recursos gubernamentales en control, porque llevar 2 inspecciones a medir el mismo efluente de 2 organismos distintos quizás no es una optimización de recursos, ni del gobierno, que tiene que mandar 2 inspectores, llevar a 2 laboratorios, etcétera, ni del usuario, que tiene que recibir 2 inspecciones, bueno, si tiene alguna observación, contestarlas, 2, o en unos casos, como vimos, pueden ser 4. Y todo esto, la idea es que justamente sea un aporte para la mejor preservación de los recursos hídricos y que también ayude a posicionar a Lina. Otras aplicaciones potenciales, justamente que sirva como información de soporte para otros sectores de Lina y del Estado en general. Un poco también la idea de esta presentación es transmitir esa idea. Que sirva como base para mejoras normativas, que bueno, algunas, como les comenté, nos ha tocado participar en procesos de modificación de normas, pero como se imaginarán, creemos que hay mucho para trabajar y modificar en estos temas. ¿Por qué no impulsar una ley nacional de presupuestos mínimos de vertidos, que quizás podría ser, digamos, un objetivo de largo plazo en cuanto a esta temática? Tener algún tipo de norma que a nivel nacional unifique criterios y justamente establezca ciertas condiciones generales comunes. Creemos firmemente en esto que dice acá. Una normativa más clara y accesible es el primer paso para propiciar su mayor cumplimiento. El esquema es dinámico, el sistema es dinámico, la base de datos tiene que ser operada, mantenida, actualizada, eso lleva tiempo. Muchos de los que estamos en el proyecto estamos part-time, algunos otros no. Por suerte en la segunda etapa pudimos tener algunas personas que están más full-time con esto, pero bueno, esto lleva toda una tarea y la vamos haciendo constantemente, pero bueno, a veces pasa que no llegamos a ver alguna modificación, que la cargamos un poco más tarde, son cosas normales porque hay modificaciones todos los días. Constantemente estamos trabajando en la mejora, que bueno, si bien todavía quedan varios retoques por hacer el sistema, también decidimos publicarlo, ponerlo accesible al público para empezar a recibir feedback de los usuarios, de todos ustedes. Por eso es que también los queremos invitar a usar la herramienta y sobre todo a hacernos llegar sus comentarios de, bueno, mira, hay un error en este número, ojo que fue actualizado aquello, bueno. Todo eso nos viene muy bien porque realmente es mucha información y puede ser que, de hecho, seguramente se nos hayan pasado algunas cosas. Entonces, bueno, figura en las condiciones que el usuario tiene que aceptar que el contenido de esta base no reemplaza las normas. Es una orientación que ayuda a interpretarlas, pero justamente son resúmenes de fichas que armamos nosotros con digamos, la mejor voluntad y el mejor, digamos, criterio de lo que podíamos, pero bueno, puede ser que hay cosas que no estén, porque justamente son fichas sintéticas, y algunos detalles, así que toda sugerencia y comentario es más que bienvenido. Bueno,
Y por último, vamos a los agradecimientos a Lina, a sus autoridades, tanto las actuales como las que fueron estando a lo largo de este tiempo, desde 2014. Bueno, a Carlos, que aparte de ser miembro del proyecto, también ahora es subgerente del centro, a Luis, que fue director cuando empezamos con esto, que está conectado, a los responsables de cada una de las áreas que mencioné antes, que también permitieron que el personal de sus sectores participe en este tema. Bueno, a todos los que están del otro lado de la pantalla. Y sobre todo a todo el equipo de trabajo del proyecto. Como les decía, somos varios. Y un montón de gente que, si bien no es parte del equipo estable, ha colaborado a lo largo de este tiempo, ya sea en la primera etapa o mediante algunos aportes puntuales. Así que bueno, a todos ellos, a todos ustedes, muchas gracias.